¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes ya. Les habla la licenciada Ángela Marreros, nutricionista del Policlínico Rizo. ¿Sí? Hoy día, mediante el Policlínico Rizo, hemos coordinado para hacer una pequeña transmisión acerca de cómo debe ser la alimentación en esta época. Estamos atravesando por una pandemia, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo debe ser la alimentación y la nutrición en estas etapas para poder mejorar un poquito sobre todo esto que son las preocupaciones más básicas para poder mejorar nuestra alimentación. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo principal, que es cómo ha afectado al coronavirus, cómo ha afectado esta pandemia a nuestra alimentación. Primero vamos a ver aquí que este es un virus que se está produciendo por contagio nasal. Entonces, todo lo que es vías bronquio, que es el área pulmonar, tenemos que tener en consideración que es muy importante tener una alimentación y una inmunidad protegida. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, hay que buscar alimentos que ayuden un poco a mejorar nuestra inmunidad. Hemos hablado mucho mediante otros medios como nutricionistas, algunos alimentos que nos van a ayudar a mejorar lo que es la inmunidad, ¿no? Por ejemplo, Antonio Chaboca nos consulta qué tipo de alimentos puedo conseguir o puedo comer en estos días para combatir la ansiedad. Ese es otro gran problema que está causando, sobre todo ahora que vamos a ver el aumento de los días de la cuarentena, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, primero hay que preguntarnos, ¿no?, de dónde surge la ansiedad. Si surge del lado de que estamos un poco encerrados, hay que tratar de trabajar mucho con lo que es el ejercicio, ¿no? Trabajar y ver la forma en que podamos mejorar eso. Para la ansiedad hay que buscar alimentos que nos satisfagan y sobre todo para que no subamos de peso, ojo. Entonces ahí tenemos que ver alimentos que nos ayuden, por ejemplo, que son dulces, pero que no nos aporten demasiadas calorías para poder mejorar, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos alimentos light o de calorías bajas que nos pueden ayudar. Tenemos la gelatina light, tenemos chocolates que son bajos. Ya los podemos encontrar en los supermercados, en las cadenas grandes, ¿sí? También podemos consultar y buscar por alimentos que nos ayuden, por ejemplo, como las frutas y las verduras que tienen grandes cantidades de fibra. Y la fibra lo que hace es brindar un porcentaje de satisfacción, ¿no? Lo que hace es llenar el estómago y evitar que nos dé demasiada hambre durante el día. Entonces eso también ayuda mucho para estas etapas. Las frutas es mejor comerlas siempre con cáscara en lugar de comerlas licuadas. Hay mucha gente que prefiere utilizar, por ejemplo, alimentos que tienen, las frutas de manera, por ejemplo, en jugos. Cuando utilizamos los licuados, cuando utilizamos los jugos, ¿qué pasa? Que vamos a quitarle la fibra, ¿no? Al momento de licuar los alimentos, estas frutas pierden su fibra al convertirse en jugos, ¿no? Entonces, en ese caso, no nos va a llenar tanto. O sea, el jugo sí llena aparentemente en los primeros momentos, pero no va a llenar al completamente, ¿no? Entonces, esa sensación de llenura va a pasar a los siguientes minutos, no va a durar más de 10, 15 minutos, entonces vamos a entrar otra vez en ansiedad. Entonces bastante ojo con eso, ¿sí? Es mejor comer las frutas enteras y las que tienen bastante fibra, como son, por ejemplo, las que comemos con cáscara, que estábamos mencionando hace un momento. Y también podemos ver el añadido. Por ejemplo, yo soy mucho de mezclar lo que es los alimentos, que son, por ejemplo, con el yogur o con el salvado de trigo, que ayuda mucho para este tipo de acción. A ver, me consultan, tengo familiares diabéticos, ¿cómo puedo ayudarlos para que sus niveles de azúcar no se descontrolen? Es muy importante en estas etapas, sobre todo, mantener una alimentación saludable si son diabéticos, porque esto va a ayudar a que la inmunidad no esté alta, ¿no? Entonces eso es muy importante en estas etapas, porque recordemos que los pacientes diabéticos son más propensos a desarrollar ciertas dificultades en este caso. Ojo bastante con eso, ¿sí? Tenemos que mantener unos buenos controles.
Pero el paciente diabético, las cosas que está comiendo no excederse en la cantidad de calorías que va a comer. Ojo bastante con eso, ¿ya? Las cantidades de azúcar siguen siendo limitadas en esta etapa. Tenemos que considerar eso, tenemos que controlar la cantidad de carbohidratos que estamos comiendo. Siempre recuerden que sobre todo en lo que son los almuerzos, consideramos siempre el mitad de plato que debe corresponder al área de las verduras. Tenemos que evitar los excesos de harinas y si es que vamos a comer harinas tienen que ser integrales para que podamos evitar que este azúcar se absorba directamente, ¿no? Ojo con las frutas también. Yo sé que por la ansiedad, como me estaban diciendo hace un momento, alimentos dulces o buscamos cosas que nos ayuden en ese lado, pero de todas maneras hay que evitarlos. Ya hay que tomar bastante agua también. El paciente diabético tiende mucho, cuando se descontrola, tiende mucho a perder o a deshidratarse, ¿no? Recordemos que uno de los síntomas del paciente diabético cuando no está controlado es tener mucha sed y también orinar demasiado, entonces se puede deshidratar. Hay que tomar bastante agua. Me consultan cómo alimentar a mi hijo en cuarentena. A ver, en el caso de los niños, dependiendo de la etapa, pero básicamente si es que es un niño menor de 10 años, estamos hablando de que sí o sí tiene que seguir comiendo 5 comidas al día, ¿ya? Sus 3 principales, el desayuno, el almuerzo y la cena, y las media mañana, que vendría a ser como la lonchera, ¿no? Que los niños normalmente comen, y la media tarde, que es como un pequeño lonche. Ahora, cuando los niños estamos ahorita en cuarentena, ojo que yo sé que muchos niños están manteniendo la rutina de repente de vacaciones de levantarse tarde, pero no por eso se tienen que saltar el desayuno. En todo caso, si es que el niño se está levantando tarde y decide o opta porque no puede, ¿no? Con las comidas, si el desayuno ya es muy tarde, ya no va a comer media mañana, ojo, ¿no? Entonces, hacerle un desayuno mediano para que pueda mantener la comida, ¿sí? El almuerzo igual se tiene que mantener. No es necesario que coman un plato tan grande como lo suele comer un adulto, ¿ok? Cuidado con eso también. En el caso de los niños en la cena, yo recomiendo mucho mantener unas cenas ligeras, porque ahorita estamos en una etapa donde se va a caracterizar mucho por poco movimiento. Si de por sí somos una población sedentaria que no se moviliza mucho, ahorita en cuarentena nos estamos movilizando pues 10 veces menos de lo que solíamos hacerlo, ¿verdad? Porque antes de nuestro carro a tal lugar caminaba, bajamos escaleras en el trabajo, ahorita es básicamente cero. Entonces hay que tener en consideración todo eso para evitar subir de peso. ¿Cuál sería la recomendación? Siempre es mejor quitar las comidas temprano, ¿no? Siempre las cenas, recordemos que deben ser temprano. Tratemos de que sea entre 7, máximo 8 de la noche, ya todos debemos estar sentados en la cocina para poder cenar y así evitar esto, ¿no? En la cena se sugieren comidas ligeras, como les estaba mencionando. Me mencionaban hace un rato el paciente diabético. No recomiendo frutas en la cena para el paciente diabético. Una persona puede comer algo de noche, sí podría hacerlo, ¿sí? Entonces podríamos utilizar esto para poder mejorar. ¿Cómo se desinfectan las frutas y verduras que traigo del mercado? La recomendación ahorita, por un tema de mejorar y de evitar acciones en general, hacer todos los alimentos. Entonces, ojo con las verduras o con las frutas que son que se consumen crudas. Es mejor evitarlas, ¿sí? En el caso de las frutas y verduras que sí son crudas, usar la lejía. La lejía tiene que estar diluida. No debe ser obviamente pura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la lejía que está diluida, nosotros utilizamos goteros, ¿sí? Para cantidad de alimentos. O lo que podemos utilizar es cucharas, ¿sí? Pero la lejía tiene que estar diluida, remojar. Por ejemplo, tenemos la lechuga, ¿no? Que es un alimento que normalmente comemos crudo.
Entonces, por ejemplo, en ese caso, lo que hago es agarrar la lechuga, ¿no? La remojo en una dilución que esté con agua, ¿no? Con agua y con la lejía ya mezclada para poder utilizarla. Entonces, este alimento yo lo dejo reposando en el agua con lejía, que más o menos máximo es media cucharadita de lejía en un pozo con agua. Lo dejo reposando y ahí introduzco la lechuga por unos 15, 20 minutos, máximo media hora. Se supone que ahí ya desinfecta el alimento. Después se sacude bien, se puede pasar un poco de agua hervida, ¿no? Se dice que no debe ser agua del caño, agua cruda, porque esta agua de todas maneras ya viene contaminada. Entonces, si yo le vuelvo a echar agua sola, agua del caño, ¿verdad? Entonces no tendría caso de que le haga. Se le puede utilizar agua tibia, agua fría, que esté agua hervida, que haya sido hervida. Se le echa para que se vayan los residuos de lejía que hayan podido quedar en el alimento y después ya es apto para el consumo, ¿no? Ese es en el caso de las verduras crudas. Ahorita todo el resto de alimentos deben ser cocinados, ¿no? Para evitar que se puedan desinfectar. Eso sí es una recomendación básica ahorita porque tenemos que tratar de mantener todos los alimentos que consumamos sean cocinados para un mejor uso y para evitar las infecciones en estos momentos. ¿Qué tanto nos ayuda el consumo de vitamina C en este tiempo? La vitamina C es una vitamina que va a reforzar mucho la inmunidad. Está presente en todas las frutas y en las verduras que queremos consumir. Así que debería ser consumido de igual manera que nuestra dieta normal, ¿sí? Ayuda a potenciar, sí, pero es una vitamina que no necesitamos en exceso. Entonces, de todas maneras, tenemos que seguir consumiéndola. A ver, me preguntan, ¿qué alimentación sugiere para una persona de 83 años para que aumenten las defensas en esta etapa? A ver, por ejemplo, para estas etapas es muy importante en los adultos mayores que cuidemos el consumo de proteínas, ¿sí? Las proteínas, ¿dónde están? Están, por ejemplo, en el huevo, ¿no? A los adultos mayores hay que darle mucho lo que son proteínas de fácil asimilación y el huevo es una de las proteínas que es más completa y de mejor asimilación. Entonces, por ejemplo, en el caso, normalmente escuchamos que un huevo al día es suficiente, ¿no? Si es un adulto mayor le podemos dar de 2 a 3, ¿no? Sin necesidad también evitar de que se aburren porque sabemos que el huevo también es es una proteína pesada, entonces como que a veces infla el estómago. Yo sugiero que se la den 2 veces al día un huevo en el desayuno, por ejemplo, y uno en el almuerzo. Si de repente es una persona que está cansada de comer huevo sancochado, le podemos dar huevo en tortilla sin abusar del aceite, con verduritas, por ejemplo. Las menestras también serían una excelente opción, siempre y cuando... Como tiene 83 años, hay pacientes que a esa edad ya tienen la digestión un poco lenta. Entonces habría que ver si es que tolera bien las menestras, ¿no? Si le caen muy pesadas es mejor evitarlas. Sí, está muy bien que las siga tomando. Y también en esas bajas en algún momento sería bueno ya suplementar, ¿no? Tenemos en el mercado bastantes opciones de alimentos, de suplementos que pueden ayudar mucho para completar las defensas enfocados exactamente en el adulto mayor. También es bueno porque estamos en un momento donde necesitamos que todo sea rápido, ¿verdad? Que las defensas suban rápido. Entonces, un suplemento completo sería muy bueno para esta etapa, para él, ¿no? ¿Por qué las personas obesas están más propensas al contagio del COVID-19? Bueno, las personas que tienen obesidad, por ejemplo, en este caso, nosotros vemos lo que es el peso, ¿verdad? Tenemos que sacarnos primero el mito de que las personas que tienen obesidad tienen una mejor salud, ¿no? Ese es un mito, es completamente falso. ¿Qué sucede con las personas que son obesas? Tienen mucha más masa grasa, ¿verdad? Y no tienen mucha masa muscular. Lo que nos protege de las enfermedades, lo que nos mantiene activos, lo que nos hace estar más sanos, es nuestra masa grasa, es la masa muscular. Entonces, estas personas al tener poca masa muscular,
lo que va a hacer es que son más propensos a diferentes enfermedades, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y las personas que son obesas también son propensos a padecer de enfermedades, como son, por ejemplo, la diabetes, el hígado graso. Entonces todo eso hace de que estas personas sean propensas para este tipo de patologías. Entonces hay que tener mucho más cuidado. Por eso mencionábamos al inicio de la transmisión de que es muy importante que el diabético tenga un buen control y sobre su control de azúcar, ¿sí? Ojo con eso. Si es que nosotros tenemos los diabéticos que son compensados y los que no están compensados. Los compensados son aquellos que su glucosa mantenida, está dentro de los rangos normales y aceptados. Y aquellos que no son compensados son aquellos que tienen, por ejemplo, glucosas en ayunas o durante el día mayores a 140. ¿No? Entonces eso lo tienen que hacer mediante su control con glucómetro, que se lo pueden hacer en casa. Ahorita laboratorios no tenemos muchos, pues, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso. Ojo, todo va a depender de la alimentación, todo va a depender de cómo se estén cuidando en el caso de los diabéticos también. Me preguntaban también qué alimentos, aparte de la naranja y el limón, son altos en vitamina C. Bueno, aquí en Perú tenemos dos frutas que son netamente nuestras, que son el aguaymanto y el camu camu, que son mucho más ricas en vitamina C que la naranja y el limón. Y también tenemos los arándanos, ¿no? Los arándanos, aparte de vitamina C, tienen lo que se llama la vitamina A, que son los beta-carotenos, ¿no? Estos antioxidantes que son muy conocidos, por ejemplo, gracias al maíz morado, a la chicha morada, también lo vamos a ver que están presentes dentro de los arándanos. Ahora, esto es muy bueno porque tenemos doble antioxidante. La vitamina C es un antioxidante y la vitamina A también lo es. Entonces, estos dos componentes no solamente nos sirven, pues, siempre hablamos de la vitamina C en el rango de de los antioxidantes, en el rango de la salud, de la belleza, de que rejuvenecen la piel, pero además, como efecto muy positivo, tienen de que ayudan a mejorar el sistema inmunológico, que es lo que necesitamos ahorita. A ver, me preguntan, ¿qué alimentación es recomendable para las personas hipertensas? Bueno, el control de la presión también es muy importante del corazón, ¿verdad? Como idea general, lo principal y lo más importante es primero cuidar el consumo de sal, porque la sal suele alimentar y suele causar de que tengamos mayores niveles de presión, ¿sí? Entonces hay que cuidar mucho el consumo de sal que tenemos en el día a día. Segundo lugar, cuidar alimentos que sean enlatados y embolsados en realidad, ¿no? Hoy en día tenemos a los octágonos dentro de los alimentos que ayudan mucho a identificar los alimentos que tienen exceso de sodio. Eso para reconocerlos. Por ejemplo, nosotros podemos consumir pan, ¿no? Y el pan es un alimento dulce, pero la mayoría de personas saben que dentro de la preparación de un pan hay consumo de sal, ¿no? Entonces, aquellas personas, por ejemplo, que sufren mucho del corazón o sufren mucho de presión alta, no solamente tienen que tener cuidado en echarse sal en la dieta. También cuidar, de repente estamos comiendo muchos pasteles, muchos dulces, que es sal que está presente dentro de la dieta. También hay que cuidar lo que es el consumo de potasio, que el potasio es muy recomendable para las personas que son hipertensas. Entonces ahí podemos mejorar también consumiendo, por ejemplo, alimentos como el plátano, podemos consumir alimentos como la naranja, como la zanahoria, que tienen presencia de potasio y que van a ayudar en este rango. A ver, ¿cómo conservar mejor nuestros alimentos para no estar saliendo cada rato del mercado? Bueno, ahorita que estamos haciendo, la mayoría de personas, por recomendación del Estado, estamos haciendo compras para varios días, ¿no? En el caso de los víveres secos, ni hablar, ¿no? Todo lo que son menestras, las conservas, por ejemplo, ¿no? Eso sí lo podemos hacer compras sin problemas, revisando bien las fechas de vencimiento, ojo. También hay que verificar eso cuando compramos. Y en el caso de los víveres frescos, que son las verduras, las frutas, siempre, ahorita todavía estamos en una etapa donde estamos entre medio verano y entrando el otoño.
Entonces todavía hay sol, hay calor, hay que tener mucho cuidado con las frutas y con las verduras. Lo ideal es que se mantengan refrigeradas. En el caso, por ejemplo, de la parte de las proteínas, los huevos, por ejemplo, yo he visto que muchas personas están comprando los huevos en jabas. Entonces, al comprarlos en jabas, lo que es, a muchos obviamente no le van a entrar en el refrigerador. Los huevos no necesariamente tienen que ir en el refrigerador, ¿no? Los huevos se pueden conservar a temperatura ambiente. Ahorita vuelvo a repetir, estamos en un momento donde no hace ni demasiado calor ni demasiado frío. Pueden estar en el medio, pero no hay que lavarlos, ¿no? Hay gente que lava el huevo y lo deja fresco. No, eso no debemos hacerlo. Más bien el huevo tiene que quedarse tal cual. Y si queremos lavarlo, porque lo hemos comprado a granel, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es lavarlo e inmediatamente utilizarlo. Pero no debemos lavarlo y guardarlo. Porque yo al momento de lavar el huevo le quito como una capa de seguridad que tiene y más bien abro las puertas para que las bacterias ingresen al huevo mediante la cáscara. Entonces no se deben lavar los huevos y guardarlos. Solamente lavarlos si ya los voy a consumir. En el caso de las carnes, el pescado es una de las carnes que son más sensibles. Entonces, preferible el pescado para 2 días, ¿no? No más. No hay que tenerla más tiempo. Y si por AOV, por ejemplo, tengo la oportunidad de comprar en un mercado donde me las dan congelados, las compro y directo al fridge, ¿no? Y separo las piezas que voy a consumir en el día y las voy utilizando inmediatamente. En el caso del pollo, por ejemplo, hay personas que también están optando por comprar el pollo entero para que sea para varios días. Si a mí me dan el pollo ya limpio, ¿no? Yo llego a casa, el pollo lo termino de trocear y separo las en el día, y lo ideal es conservarlas por separado para que yo pueda tener un mejor control sobre lo que estoy consumiendo, ¿sí? Entonces, ojo también con eso, con la carne igual, para poder guardar las carnes como el pollo, como las carnes rojas o pavita, por ejemplo, tienen que estar lavadas, higienizadas, limpias y separadas para que no se peguen y se maltraten. Siempre tienen que estar selladas, sea que lo voy a guardar en la parte baja o en la parte en la parte de la congeladora. Igual tienen que estar separadas, ¿sí? Porque el frío quema la carne y la lastima, la daña y afecta ya el estado. Entonces esa carne ya no es para el consumo. Entonces ojo también con ese tipo de cosas. Y tenemos que evitar que la carne no esté mojada al momento de congelarla, ¿sí? O sea, hay que escurrirla un poquito y ahí las puedo congelar, ¿ya? Alimentos me preguntan que tienen vitamina A. La vitamina A la encontramos en fuente vegetal y también la encontramos en fuente animal. Por ejemplo, ya habíamos hablado un poquito de la fuente vegetal, tenemos en las frutas y en las verduras. En las frutas, por ejemplo, la vitamina A la reconocemos porque es la vitamina A de todo lo que es pigmento naranja, rojos y morados, tiene vitamina A. Por ejemplo, la beterraga, la zanahoria, el zapallo, ¿no? La papaya, el camote. Y en el lado del origen animal tenemos a las vísceras, por ejemplo el hígado y el vaso tienen vitamina A. El pescado tiene bajas proporciones de vitamina A, pero están dentro de la parte oscura del pescado. Ahí también está presente todo lo que es la vitamina A. Entonces, ojo también con ese lado. Podemos consumir ambos tipos de vitamina A. A ver, me consultan por aquí. Tengo un familiar con anemia. ¿Cómo puedo preparar su alimentación para subir la hemoglobina y defensas? Cuando una persona ya tiene anemia, en este caso estamos hablando de alguien que tiene menos 11, ¿no? De hemoglobina, menos de 11 de hemoglobina, ¿ok? Entonces, en ese caso, esa persona ya ha utilizado las reservas de su cuerpo y por ende ya es necesario de que esa persona consuma suplementos. ¿Sí? Dependiendo de si es niño o adulto mayor, tenemos presentaciones en jarabes. Y si no, tenemos las pastillas que también puede consumir para suplementarse. ¿Sí? En este caso, cuando una persona tiene anemia, es necesario de que utilice suplemento. Porque solamente le damos alimentos que son ricos en hierro, va a ser muy lenta su recuperación. Entonces, lo recomendable es que utilice ya los suplementos,
¿sí? Sumado, claro, a una buena alimentación. Eso sí, es indispensable porque hay que hacer un trabajo más largo con ellos, ¿ok? A ver, me consultan. ¿Qué tipo de verduras son las que más recomiendas para ingerir en las comidas? Bueno, en general todas las verduras son muy buenas, ¿sí? Va a depender mucho del objetivo de la persona. Eh, Todavía hay personas que quieren seguir bajando de peso, que quieren subir en algunos casos. Todas las verduras son saludables. Yo siempre recomiendo un mix, ¿no? Es muy bueno combinar las crudas con las cocidas. Porque, por ejemplo, las cocidas son verduras que tienen más almidón y el almidón te da mucha energía. Entonces, si eres una persona que, por ejemplo, está muy fatigada, muy cansada, tiene mucho sueño, esa clase de cosas le va a ayudar muchísimo más las verduras cocidas porque tienen más almidón. Y en el lado de, aparte que las verduras cocidas tienen más calorías, más azúcar, entonces te va a despertar, te va a mantener más activo. Mientras que las verduras crudas tienen más fibra. Entonces, por ejemplo, si eres una persona que te cuesta llenarte un poco más, te convienen más las verduras crudas. Por ejemplo, la lechuga, el col, te van a ayudar a sentirte más satisfecho, te van a llenar mucho más rápido. Entonces eso va a complementar esta parte del objetivo que nosotros queremos. Que yo recomiendo el mix, ¿no? Puede utilizar no solamente verduras cocidas o crudas, sino en un solo plato, en un solo día podemos mezclar ambas este, para poder mantener una satisfacción a nivel de cuerpo, ¿no? A ver, me consultan. Alimentación para una mujer embarazada en este tiempo. Bueno, felizmente a las gestantes este virus no daña de ninguna manera lo que es al bebé ni a la mujer, ¿no? Entonces, en general, va a depender de en qué trimestre nos encontramos, ¿no? Porque recordemos que durante los primeros meses, el primer trimestre de la gestación, el aumento de peso es casi nulo, ¿no? No debería aumentar mucho de peso, pero si ya estamos a partir del segundo trimestre, que estamos hablando más o menos cuarto, quinto mes en adelante, hay que, ¿no? En casa, ahorita, si es que no se puede controlar, hay que controlarse en casa, que estemos subiendo de peso razonablemente. La recomendación es que en toda la gestación la mujer suba entre 12 a 15 kilos, ¿sí? Entonces hay que cuidarse mucho, no pasarnos del peso establecido, ¿sí? Para poder tener un embarazo saludable y no tener complicaciones a fin del embarazo, ¿sí? Hay que cuidar y hay que comer todos los días alimentos que tengan hierro. La gestante siempre tiene que estar comiendo constantemente estos alimentos. Por ejemplo, tenemos lo que es el hígado, tenemos los que son los pescados, pero tienen que ser azules para que puedan tener un buen aporte de hierro. Tenemos el bonito, tenemos la anchoveta, tenemos la caballa, ¿ya? No les recomiendo mucho los enlatados, más sí los que son los alimentos frescos, ¿no? El pescado fresco en el día a día, ¿sí? Entonces, eso puede ir mezclando verdura, ¿sí? Siempre hay que comer su porción de carbohidratos, que es para que ya siga aumentando. A todas las gestantes se les recomienda, si es que están teniendo un peso saludable, que le echen una cucharadita de aceite de oliva en sus ensaladas o en sus menestras para que se puedan absorber mucho mejor las vitaminas y los minerales, ¿sí? Entonces, la gestante tiene que seguir comiendo mejor, hay que hacer mucha vigilancia a su hemoglobina para que no bajen las defensas, eso sí. A ver, me preguntan, hernia y atal, tengo ¿qué no debo comer? Justamente la hernia hiatal, como se coloca casi en la boca del estómago, uno de las partes de los síntomas es que justamente causa mucha acidez, ¿sí? Entonces, aquí hay que considerar primero que una persona como usted no debe comer alimentos que sean muy copiosas, muy abundantes, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado ahí. No hay que evitar que los alimentos sean muy abundantes. Por ejemplo, las menestras, que son alimentos que hinchan mucho, hay que sacarlas de la dieta en general. Alimentos como son, por ejemplo,
que son muy fibrosas, por ejemplo, la cáscara de la manzana suelen hinchar el estómago, hay que evitarlos, ¿sí? Entonces, si es que eres una persona que de todas maneras tiene mucho apetito, X cosas, puedes consumirla, varias comidas pequeñas, pero varias veces al día para evitar ese tipo de alimentos. Eh, Utilizar un antiácido, el bicarbonato de sodio, por ejemplo, lo puedes encontrar en cualquier farmacia post comida, ¿sí? Y las cenas temprano y nunca irse a dormir inmediatamente post comida, ¿sí? La papaya ayuda mucho con la acidez, la sábila también. Hay que evitar cafés, hay que evitar chocolates para que para que no se produzca más ácido en el estómago y así poder eh, evitar en los cuadros de acidez, ¿no? Porque mientras la hernia esté ahí siempre va a haber una ligera acidez hasta que no se pueda tratar, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo por la presencia. Espero todas sus consultas y dudas. Ahora que termine la cuarentena, los espero físicamente en el consultorio, en el Policlínico Rizo, en la avenida Arequipa, en la cuadra 19. Muchas gracias por su asistencia. Espero verlos pronto. Hasta luego.